Mi nombre es Cassandra y tengo 34 años. Como diseñadora gráfica independiente en Seattle, me enorgullezco de mi puntualidad. Pero esa noche lluviosa, llegaba desesperadamente tarde a la cena del 30 aniversario de mis padres. Para cuando irrumpí por la puerta del restaurante, sin aliento y disculpándome, mi familia ya estaba terminando el postre, riendo sin mí. Forcé una sonrisa, sosteniendo la bolsa de regalo con los relojes Apple a juego en los que había derrochado, sin esperar lo que ocurriría después. Si alguna vez te has sentido como un extraño en tu propia familia, déjame saber desde dónde estás viendo esto y presiona el botón de suscripción. Créeme, querrás ver cómo se desarrolla esta historia. Desde fuera, mi familia siempre parecía perfecta. Mi padre, Jack, de 58 años, construyó su carrera como gerente bancario en Seattle First National, siempre vestido impecablemente con trajes que costaban más que mi renta mensual. Mi madre, Eleanor, de 56 años, trabajaba como contadora en una firma corporativa en el centro, meticulosa con los números y las apariencias por igual. Mi hermana mayor, Stephanie, de 38 años, siguió el camino dorado que nuestros padres trazaron, una prestigiosa sociedad en una firma de abogados en el centro a los 35, un matrimonio perfecto con un cirujano y dos hijos fotogénicos que asistían a una escuela privada. Y luego estaba yo, Cassandra, la carta comodín de la familia. Elegí la escuela de arte en lugar de negocios o derecho. Me convertí en diseñadora gráfica independiente en vez de escalar una escalera corporativa. Mis ingresos fluctuaban mensualmente, a veces en abundancia, a veces en escasez. Pero estaba construyendo una reputación en la industria y lograba mantenerme cómodamente en mi pequeño pero encantador apartamento en Capitol Hill. La dinámica en nuestra familia siempre giraba en torno al logro y la comparación. Al crecer, las conversaciones durante la cena destacaban los logros de Stephanie, sus sobresalientes, sus victorias en el equipo de debate, sus ofertas de becas. Mientras tanto, mi BI en matemáticas recibía un suspiro de decepción y la inevitable pregunta, ¿por qué no puedes ser más como tu hermana? Mis logros creativos, como ganar el concurso de arte escolar o que mis diseños fueran destacados en exposiciones locales, eran tratados como pasatiempos lindos en lugar de logros legítimos. El arte es maravilloso, cariño, decía mi madre, dándome palmaditas en la mano. Pero necesitas algo estable en que apoyarte. Todo cambió hace 3 años cuando tuve un golpe de suerte inesperado. Había comprado un boleto de lotería por impulso mientras compraba café, algo que rara vez hacía. Para mi absoluta sorpresa, gané 200,000 pesos. No era suficiente para retirarme, pero sí para liquidar mis préstamos estudiantiles, crear un fondo de emergencia sólido en mi cuenta de ahorros e invertir en mejor equipo para mi negocio de diseño. Siempre había planeado mantener mi ganancia en privado, pero durante una cena familiar poco después de cobrar mis ganancias, cometí el error de mencionarlo cuando mis padres preguntaron por qué parecía menos estresada. La dinámica cambió instantáneamente. De repente, ya no era la decepción familiar, sino un recurso potencial. Empezó de a poco. Mi padre necesitaba un coche nuevo después de que el suyo se descompuso inesperadamente. Solo un pequeño préstamo, dijo. Te lo devolveré cuando llegue mi bono de fin de año. 7,000 pesos después, el bono llegó y se fue sin mención de reembolso. Cuando lo mencioné suavemente, él se mostró herido. Pagamos tu universidad, Cassandra. La familia ayuda a la familia. Luego vino la solicitud de mi hermana. Mi sobrina Emma quería asistir a un campamento de verano prestigioso para niños dotados. 4,000 pesos que Stephanie y su esposo cirujano, de alguna manera, no podían sacar de su fondo de vacaciones. Significaría mucho para ella, dijo Stephanie. Y no es como si tuvieras hijos en quienes gastar. Mi madre necesitaba una renovación de cocina. Mi cuñado necesitaba inversionistas para una aventura empresarial. Mi sobrino necesitaba una computadora nueva para la escuela. Con cada solicitud, las cantidades crecían, y la pretensión de reembolso desaparecía por completo. Cualquier vacilación de mi parte era recibida con viajes de culpa sobre la lealtad familiar o recordatorios de cómo había tenido suerte mientras ellos habían trabajado duro por lo que tenían. La parte más dolorosa no era el dinero en sí. Era lo claramente condicional que se había vuelto su afecto.
Antes de mi ganancia en la lotería, recibía llamadas de cumpleaños obligatorias y ocasionales invitaciones a reuniones familiares. Después, de repente me incluyeron en cenas semanales, me añadieron a chats grupales y me invitaron a vacaciones familiares que se esperaba que subsidiara sutilmente. Sin embargo, a pesar de abrir mi billetera repetidamente, nunca me sentí verdaderamente bienvenida o valorada. Comentarios como, bueno, no es como si tuvieras una familia que mantener, o, al menos tu dinero se usa bien a través de nosotros, eran comunes. Cuando logré un hito profesional importante, consiguiendo un contrato con una gran empresa tecnológica, mi logro fue eclipsado por el trofeo de fútbol de mi sobrino en la misma cena familiar. A pesar de todo esto, aún anhelaba su aprobación y aceptación. Así que, cuando se acercaba el 30 aniversario de mis padres, lo vi como una oportunidad para reconectar de manera significativa. Pasé semanas investigando el regalo perfecto, eventualmente seleccionando relojes Apple a juego que sabía que les encantarían pero que nunca comprarían para sí mismos. Los envolví hermosamente, escribí tarjetas sinceras e incluso practiqué un breve brindis que esperaba dar en la cena. Estaba decidida a llegar temprano a la cena de celebración en Canlis, uno de los restaurantes más exclusivos de Seattle. Incluso había comprado un vestido nuevo para la ocasión, un número azul marino sofisticado que costó más de lo que normalmente gastaba en ropa. Me sentía confiada, esperanzada de que esta celebración de hito pudiera marcar un nuevo capítulo en nuestras relaciones familiares. Mientras me preparaba para salir de mi apartamento esa noche, me sentía genuinamente emocionada. A pesar de nuestra complicada historia, seguían siendo mi familia, y los quería. Quería celebrar sus 30 años juntos, honrar la familia que habían creado, incluso con sus defectos. Me miré por última vez en el espejo, tomé mis llaves y la caja de regalo cuidadosamente envuelta, y salí hacia lo que se convertiría en una de las noches más cruciales de mi vida adulta. Lo que debería haber sido un viaje de 20 minutos a Canlis se convirtió en una pesadilla de tráfico. El notorio tráfico de Seattle se vio exacerbado por una lluvia repentina que redujo la visibilidad a solo unos metros delante de mi parabrisas. Agarré el volante con fuerza, con la ansiedad creciendo, mientras el reloj digital en mi tablero contaba los minutos sin piedad. Vamos, vamos, murmuré, tamborileando los dedos con impaciencia mientras la fila de luces de freno rojas se extendía interminablemente ante mí. Ya estaba 15 minutos tarde cuando encontré el verdadero problema, un choque de tres autos que había detenido completamente el tráfico en Aurora Avenue. Las luces de la policía parpadeaban a lo lejos, y los conductores delante de mí estaban apagando sus motores, una señal segura de que estaríamos allí por un tiempo. Inmediatamente alcancé mi teléfono para llamar a mi madre. Sin respuesta. Intenté con mi padre, luego con Stephanie, ambos fueron directamente al buzón de voz. Incluso intenté enviar un mensaje al chat grupal familiar, atrapada en el tráfico por un accidente. Llegaré tarde pero estoy en camino. Los mensajes se mostraron como entregados pero permanecieron sin leer. Para cuando finalmente llegué al restaurante, estaba casi una hora tarde. El maitre me dio una sonrisa comprensiva mientras entraba corriendo, con el cabello ligeramente encrespado por la lluvia a pesar de mis mejores esfuerzos con un paraguas. ¿La fiesta de los Williams?, pregunté. Sí, están en nuestra sala privada junto al lago. Ya se les ha servido el plato principal. Mi corazón se hundió mientras me dirigía a través del elegante restaurante. Cuando entré en la sala de comedor privada, la escena ante mí se sintió como entrar a una fiesta a la que no había sido invitada. Todos estaban allí, mis padres en la cabecera de la mesa, Stephanie y su esposo Daniel. A su lado, mi sobrina y sobrino, incluso la hermana de mi madre, la tía Patricia, y su esposo. Se habían preparado 8 lugares, uno presumiblemente para mí, pero nadie había esperado. Todos reían por algo que mi cuñado había dicho. Los tenedores tintineaban contra los platos de postre casi terminados. Mi padre estaba sirviendo más vino. Nadie me notó parada en la entrada durante varios largos segundos. Fue mi sobrino quien me vio primero. Oh, la tía casi está aquí, dijo sin mucho entusiasmo, apenas levantando la vista de su pastel de chocolate. Las cabezas se volvieron. La expresión de mi madre cambió de risa a un reconocimiento frío. Bueno, mira quién finalmente decidió unirse a nosotros. Pensamos que tal vez no vendrías en absoluto. No, me alegra que lo hayas logrado,
¿O estábamos preocupados por ti? Solo una sutil acusación en su tono que cortó más profundo que cualquier crítica directa. Hubo un accidente en Aurora, expliqué, todavía de pie torpemente con mi bolsa de regalo. Nos estábamos divirtiendo, dijo mi hermana con un shrug. Teléfonos fuera durante la cena familiar. ¿Recuerdas la regla de papá? Una regla que aparentemente solo se aplicaba cuando era conveniente. Había visto a Stephanie revisando correos de trabajo durante innumerables comidas familiares antes. Mi padre agitó una mano hacia la silla vacía. Siéntate. Veremos si la cocina puede hacerte algo rápido. Me deslicé en el asiento, notando la canasta de pan vacía y los vasos de agua a mi alrededor. Nadie me había guardado ningún aperitivo. Nadie había pensado en ordenar en mi nombre, a pesar de saber exactamente qué habría elegido. Había estado viniendo a Canlis con mi familia desde la infancia y siempre pedía lo mismo, su famosa pasta de trufa. No es necesario molestar a la cocina, dije, forzando una sonrisa. Solo estoy contenta de estar aquí para la celebración. Metí la mano en mi bolsa y saqué la caja de regalo envuelta en papel plateado con una tarjeta caligrafiada a mano. Feliz aniversario, mamá y papá. 30 años es un logro increíble. Mi madre tomó la caja con un cortés agradecimiento y la dejó a un lado sin abrirla. No deberíamos abrir el regalo de Cassandra, sugirió mi tía tras una pausa incómoda. Oh, por supuesto, dijo mi madre, como si se le hubiera olvidado. Desenvolvió cuidadosamente el papel mientras todos observaban. Cuando abrió la caja y reveló los dos relojes Apple, hubo un momento de genuina apreciación. Son muy bonitos, comentó mi padre, tomando uno. Son los modelos más nuevos, expliqué con entusiasmo. Los hice grabar en la parte trasera con la fecha de su boda, y ya están configurados con sus aplicaciones favoritas de seguimiento de fitness, ya que ambos mencionaron querer ser más activos. Es considerado, dijo mi madre, pero rápidamente cerró la caja y la dejó a un lado. Ninguno de los dos probó los relojes ni miró los grabados. El momento pasó tan rápido que me pregunté si había imaginado su breve interés. Espera a que veas lo que Stephanie y Daniel les dieron, intervino mi sobrina. A los 11 años, Emma ya había perfeccionado el talento de su madre para redirigir la atención. Stephanie sonrió con suficiencia mientras le entregaba a nuestros padres un sobre. Dentro había documentos para un viaje de una semana con todos los gastos pagados a Hawái, incluyendo vuelos en primera clase y una suite frente a la playa en el Four Seasons. Sabemos cuánto aman Maui, dijo Stephanie. Y merecen ser mimados. La reacción fue inmediata y efusiva. Mi madre incluso lloró, levantándose para abrazar a Stephanie y Daniel. Mi padre dio una palmada en el hombro a su yerno con un entusiasta, esto es increíble, hijo. Durante los siguientes 15 minutos, la conversación giró completamente en torno al viaje a Hawái, qué playas visitarían, restaurantes que deberían probar y actividades que podrían disfrutar. Mi regalo quedó olvidado en la mesa auxiliar, ni siquiera mencionado en la discusión emocionada. Esa es la diferencia entre tener una carrera real y solo hacer trabajos freelance, dijo el esposo de mi hermana en lo que probablemente pensó que era un comentario discreto a mi padre. Pero su voz llegó claramente hasta donde yo estaba sentada. Cuando ganas dinero de verdad, puedes dar regalos de verdad. Nadie lo contradijo ni me defendió. Mi madre simplemente asintió en acuerdo mientras le mostraba a mi tía las fotos del resort en su teléfono. Me senté en silencio, picoteando el postre que alguien finalmente pensó en ofrecerme. El mousse de chocolate sabía a cenizas en mi boca. Cuando la emoción por el viaje a Hawái finalmente comenzó a disminuir, mi madre alcanzó su bolso y sacó un papel doblado. Al principio, no pensé nada de eso, asumiendo que tal vez era otra tarjeta o foto que quería compartir. Estaba equivocada. Antes de que se me olvide, dijo, su voz adoptando un tono práctico que inmediatamente me puso en alerta. Desdobló lo que ahora podía ver que era la cuenta del restaurante, alisándola contra el mantel blanco. Necesitamos saldar la cuenta de la cena. Mi padre asintió en acuerdo. ¿Qué celebración hemos tenido?, dijo con orgullo. Miré la cuenta desde el otro lado de la mesa, mis ojos se abrieron al ver el total en la parte inferior, 1,000 pesos. Incluso para Canlis, conocido como uno de los restaurantes más caros de Seattle,
esto parecía excesivo para 8 personas. Reservamos la sala privada y pedimos el maridaje de vinos premium, explicó mi madre, notando mi expresión. Y, por supuesto, tuvimos que pedir el menú de degustación completo para todos, ya que era una ocasión especial. Luego hizo algo que me dejó momentáneamente sin palabras. Deslizó la cuenta por la mesa directamente hacia mí. Pensamos que te gustaría encargarte de esto, Cassandra, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ya que te perdiste la mayor parte de la cena, sería una buena manera de contribuir a la celebración. Miré la cuenta, luego a mi madre, esperando que alguien se riera y dijera que todo era una broma. Nadie lo hizo. En cambio, hubo un silencio expectante alrededor de la mesa. ¿Quieren que pague una cena a la que apenas asistí? Finalmente logré preguntar, mi voz más pequeña de lo que pretendía. Bueno, reservamos un lugar para ti, señaló mi padre como si eso lo explicara todo. El restaurante cobra por persona, y tuvimos que pagar por tu lugar aunque llegaste tarde. Además, no es como si tuvieras otros gastos, añadió mi madre. Sin hijos que alimentar, sin hipoteca. Antes de que pudiera responder, mi hermana Stephanie soltó una risa corta. Oh, vamos, Cassie. No actúes tan sorprendida. Siempre has sido nuestro cajero automático familiar desde que ganaste ese dinero. ¿Por qué parar ahora? La mesa estalló en risas. Incluso mi sobrina y sobrino se unieron, aunque dudaba que entendieran completamente la broma. Mi cuñado levantó su copa de vino en un brindis burlón. Por la buena fortuna de Cassandra, que todos disfrutamos. Más risas, más tintineo de copas. Me quedé congelada. La cuenta de $1000 ante mí de repente se desdibujó mientras luchaba contra las lágrimas. 3 años de momentos similares pasaron por mi mente. Los préstamos que nunca se devolvieron, los regalos que se esperaba que proporcionara, las vacaciones que había subsidiado. Cada solicitud había sido disfrazada como una circunstancia especial, una necesidad única de obligación familiar. Pero el comentario casual de Stephanie había despojado la pretensión, revelando la verdad que había estado evitando. No era una hija ni una hermana. Era una fuente conveniente de fondos. ¿Recuerdas cuando pagó todo el campamento de verano de Emma sin dudarlo? Rememoró mi madre como si no estuviera sentada allí. 8,000 pesos por 6 semanas y el tejado nuevo para la casa del lago el año pasado, añadió mi padre. ¿Eso fue qué? ¿15,000 pesos? 22,000 pesos, corregí en voz baja, pero nadie pareció oírme. Oh, y recuerda la Navidad, continuó Stephanie, entusiasmándose con el tema. Cuando ella nos dio a todos esos regalos ridículamente caros, y todo lo que tuvimos para ella fue esa bufanda de Nordstrom Rack. Mi tía al menos tuvo la decencia de parecer incómoda. Tal vez deberíamos cambiar de tema, sugirió. Pero mi madre desechó su preocupación. Oh, Cassandra sabe que solo estamos bromeando. Está feliz de ayudar a la familia, ¿verdad, querida? Todos los ojos se volvieron hacia mí con expectativa, no con gratitud o afecto, sino con una anticipación arrogante. Podía verlo claramente. Ahora esperaban que jugara mi papel asignado, el ganso de oro, el cajero automático familiar. Miré la cuenta de $1000 nuevamente, viéndola no solo como una cuenta de cena, sino como un símbolo de toda nuestra relación. Habían estado comiendo de mi generosidad, tanto literal como figurativamente, durante años. ¿Y para qué? No por amor, respeto o verdadera inclusión. Solo por lo que podía proporcionar. La realización me golpeó con una fuerza física como un puñetazo en el pecho. Había estado comprando su afecto, y ellos me habían estado vendiendo una versión falsificada del amor familiar. ¿Eso es lo que soy para todos ustedes?, pregunté, mi voz firme a pesar de la tormenta de emociones dentro de mí. ¿Solo un cajero automático? Hubo una pausa incómoda antes de que mi padre intentara controlar el daño. Ahora, Cassandra, nadie piensa en ti de esa manera. Somos familia. Nos apoyamos mutuamente. Apoyarnos mutuamente, repetí. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes me apoyó? Cuando conseguí el contrato con Microsoft el año pasado. ¿Alguien siquiera se acordó de felicitarme al día siguiente? Cuando estuve enferma con neumonía el invierno pasado.
¿Alguien me trajo sopa o se preocupó por mí? El silencio descendió sobre la mesa. Mi madre jugueteó con su servilleta. Mi hermana de repente se interesó mucho en su copa de vino. Eso pensé, dije suavemente. Solo va en una dirección, ¿verdad? Mi cuñado carraspeó. Mira, si tienes problemas de dinero, solo dilo. No hay necesidad de hacer una escena. Ese comentario, con su completa incomprensión de mi punto, fue la gota que colmó el vaso. No estaba enojada por el dinero en sí. Estaba desconsolada por lo que representaba, una familia que solo me valoraba por lo que podía darles, no por quién era. El silencio que siguió al comentario insensible de mi cuñado se prolongó por lo que parecieron minutos, pero probablemente fueron solo segundos. Podía sentir todas las miradas sobre mí, esperando a ver cómo respondería. ¿Retrocedería como siempre lo había hecho? ¿Escribiría el cheque con una sonrisa forzada para mantener la paz? En ese momento, algo cambió dentro de mí. Toda una vida buscando aprobación, intentando ganar amor a través de la generosidad, aceptando migajas de afecto a cambio de un apoyo financiero sustancial, todo cristalizó en un solo pensamiento clarificador: merecía algo mejor que esto. Con una calma deliberada, tomé la cuenta de 1.000 pesos. La expresión de mi madre se relajó ligeramente, asumiendo que estaba a punto de alcanzar mi bolso. En cambio, sostuve el papel entre ambas manos y lentamente, metódicamente, comencé a romperlo en pedazos. El sonido del papel rasgándose cortó el silencio como un cuchillo. Primero por la mitad, luego en cuartos, luego en pedazos más pequeños, hasta que pedazos del tamaño de confeti cayeron sobre el mantel blanco impecable. Mi madre jadeó. Cassandra, ¿qué crees que estás haciendo? La miré directamente a los ojos, liberándome. Has perdido la cabeza, exigió mi padre, su rostro enrojeciendo de ira. Esa cuenta necesita ser pagada. Entonces págala tú mismo, respondí, mi voz firme y clara. He terminado de ser el banco familiar. Me levanté, alisando mi vestido con manos que estaban sorprendentemente firmes a pesar de mi corazón acelerado. Durante 3 años, he dado y dado, dinero para renovaciones, dinero para vacaciones, dinero para autos y campamentos y fondos universitarios. ¿Alguno de ustedes alguna vez dijo gracias? ¿Alguien alguna vez ofreció devolverme el dinero? ¿Alguien siquiera reconoció que no eran obligaciones, sino regalos de alguien que esperaba que tal vez eso los haría finalmente verme como digna de su amor? Mi hermana puso los ojos en blanco. Oh, por favor, no seas tan dramática. Somos familia. Por supuesto, te queremos. ¿Lo hacen, Stephanie? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para hablar, no para pedir algo? ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes mostró interés en mi vida, mi trabajo, mis logros? Somos personas ocupadas, dijo mi madre a la defensiva. Tenemos responsabilidades, carreras, hijos, y yo no. Mi tiempo, mi trabajo, mi vida son menos valiosos porque elegí un camino diferente, contraataqué. He apoyado financieramente a esta familia durante años. Ayudé a pagar los frenos de Emma cuando su seguro no cubrió el monto total. Cubrí el depósito cuando el auto de papá se descompuso. Te compré ese brazalete de diamantes para tu cumpleaños el año pasado, mamá, el que llevas puesto ahora mismo. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería hacerte feliz. La mano de mi madre instintivamente fue al brazalete de tenis en su muñeca, un regalo de 14.000 pesos para el que había ahorrado durante meses. Si realmente somos familia, si realmente nos apoyamos mutuamente, entonces, ¿por qué soy la única que da? ¿Por qué mi valor para esta familia se mide solo por lo que puedo proporcionar financieramente? Mi sobrino parecía confundido. Pero tía Cassie, tienes todo ese dinero de la lotería. Eres rica. Nunca fui rica, Charlie, dije suavemente. 200.000 pesos es mucho, pero no es una riqueza ilimitada, y la mayor parte de lo que me quedaba fue para todos ustedes. La expresión de mi padre cambió de ira a cálculo. Si tienes problemas de dinero, deberías haber dicho algo. Podríamos haber sido más considerados. Esa respuesta me dijo todo lo que necesitaba saber. No que me valoran independientemente del dinero, sino que habrían pedido menos si supieran que el pozo se estaba secando.
No se trata de si puedo permitírmelo, dije, tomando mi bolso. Se trata de respeto, de ser valorada por quien soy, no por lo que puedo dar. Y claramente, eso no está sucediendo aquí. Mi hermana se burló. Estás siendo ridículamente sensible. Solo fue una broma sobre lo del cajero automático. ¿Lo fue, Stephanie? Porque desde donde estoy parada, se siente como lo más honesto que alguien me ha dicho en años. Metí la mano en mi bolso y saqué mi billetera. Extraje 300 pesos en efectivo, más que suficiente para cubrir lo que habría sido mi parte de la comida si realmente hubiera estado presente para comerla, y lo puse en la mesa. Esto cubre mi parte. El resto es de ustedes. Considérenlo el primer límite de muchos que estableceré de ahora en adelante. El rostro de mi madre se arrugó en lo que parecía una angustia genuina. Cassandra, por favor. Es nuestro aniversario. No arruines esta noche especial. Por un momento, sentí el familiar tirón de la culpa. La necesidad arraigada de complacer, de hacer las paces, de poner los sentimientos de los demás por encima de los míos. Pero luego recordé cómo habían comenzado la cena sin mí, cómo habían desestimado mi regalo, cómo se habían reído a mi costa. Creo que la noche se arruinó mucho antes de que llegara aquí, dije en voz baja. Feliz aniversario. Espero que los próximos 30 años les traigan sabiduría para igualar su longevidad. Con eso, me giré y caminé hacia la puerta. Mi padre me llamó, su voz aguda con autoridad. Cassandra Williams, regresa aquí ahora mismo. No hemos terminado de discutir esto. Hice una pausa en la entrada, mirando atrás una última vez al cuadro familiar. Los rostros enojados de mis padres. El despreciativo giro de ojos de mi hermana. La sonrisa burlona de mi cuñado. La confusión de mi sobrina y sobrino. El incómodo silencio de mi tía y tío. En realidad, papá, creo que sí, respondí. Y luego salí, cada paso sintiéndose simultáneamente como el movimiento más pesado y ligero de mi vida. Pesado por la finalidad de lo que acababa de suceder, ligero por la liberación inesperada de decir mi verdad mientras conducía a casa por las calles resbaladizas por la lluvia de Seattle. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no eran enteramente lágrimas de tristeza. También había alivio allí, y algo más que no había sentido en mucho tiempo cuando pensaba en mi familia. Orgullo. Orgullo por finalmente defenderme, por negarme a ser definida por su percepción limitada de mi valor. Para cuando llegué a mi apartamento, me sentí emocionalmente agotada y extrañamente energizada. Me quité los tacones, me serví una copa de vino y me senté junto a la ventana, viendo las luces de la ciudad brillar a través de la lluvia. Por primera vez en años, me sentí verdaderamente vista por mi familia, incluso si lo que veían era alguien que ya no podían manipular. Levanté mi copa en un brindis solitario. Por los límites, susurré a la habitación vacía, y por lo que venga después. Los 3 meses siguientes a esa fatídica cena de aniversario fueron los más difíciles y transformadores de mi vida adulta. Mantuve un silencio total con mi familia, una decisión que fue simultáneamente dolorosa y liberadora. Las primeras semanas fueron las más duras, llenas de momentos de duda y olas de culpa que me invadían inesperadamente, generalmente tarde en la noche cuando mis defensas estaban bajas. ¿Había reaccionado exageradamente? ¿Fue rasgar la cuenta un gesto infantil? ¿Debería haber manejado las cosas de manera diferente? Estas preguntas me atormentaban junto con la creencia profundamente arraigada de que alejarse de la familia, no importa cuán tóxica fuera la relación, era de alguna manera fundamentalmente incorrecto. Mi teléfono se convirtió en una fuente de ansiedad y decepción. A veces se iluminaba con textos o llamadas de mis padres o Stephanie, y mi corazón latía con la esperanza de que tal vez habría una disculpa, un reconocimiento, un deseo de enmendarse. Pero cada mensaje seguía el mismo patrón, sin reconocimiento de lo que había sucedido, sin responsabilidad por su comportamiento, solo intentos de jalarme de vuelta a la dinámica antigua de mi madre. Tu padre y yo estamos considerando renovar la cocina de la casa del lago. Como tienes tan buen gusto, pensamos que podrías querer contribuir con los nuevos electrodomésticos. Llámame. De Stephanie, el cumpleaños de Emma es el próximo mes. Quiere esa tableta de dibujo cara, la que mencionaste una vez.
Le dije que probablemente se la comprarías. Avísame. De mi padre, el viaje a Hawái se acerca. Tu madre pensó que podrías querer enviarnos algo de dinero para gastos como regalo de aniversario ya que arruinaste la cena. Piénsalo. Cada mensaje confirmaba que había tomado la decisión correcta. Sin embargo, aún dolían. Me mostraban cuán profundamente arraigado estaba el patrón, como mi familia me veía principalmente como un recurso en lugar de una persona con sentimientos y límites. En lugar de hundirme en el aislamiento, canalicé mi energía en reconstruir mi vida en mis propios términos. Tomé nuevos proyectos de diseño que me desafiaban creativamente, esforzándome por crecer profesionalmente de maneras que había estado demasiado agotada emocionalmente para intentar antes. Me uní a un colectivo de arte local donde conocí a otros profesionales creativos que valoraban mi aporte y respetaban mi trabajo. Lo más importante, comencé a ver a una terapeuta, la doctora Leanne Matthews, quien se especializaba en dinámicas familiares y establecimiento de límites. Nuestras sesiones semanales se convirtieron en un ancla en mi nueva realidad, un espacio seguro para desempacar décadas de manipulación emocional y amor condicional. Lo que estás experimentando es duelo, explicó la doctora Matthews durante una sesión particularmente difícil. No solo por la relación que has perdido, sino por la relación que nunca tuviste y siempre quisiste. Esas palabras resonaron profundamente. Estaba llorando por la familia que siempre había esperado que pudiéramos ser, el amor que había intentado comprar pero que nunca pude obtener realmente. Las relaciones familiares no deben ser transaccionales, continuó. El amor genuino no viene con una etiqueta de precio. Trabajamos juntos en ejercicios para ayudarme a reconocer mi propio valor independientemente de la validación externa. Para entender que establecer límites no era egoísta, sino necesario para relaciones saludables. Aprendí a identificar la diferencia entre la culpa como herramienta de manipulación y el remordimiento genuino como catalizador para el cambio. Las llamadas perdidas y los mensajes de mi familia continuaron, su frecuencia aumentando a medida que se daban cuenta de que hablaba en serio sobre mantener la distancia. Mi madre dejó mensajes de voz que oscilaban entre viajes de culpa: no puedo creer que trates a tu propia madre de esta manera después de todo lo que he hecho por ti, y acusaciones airadas: siempre fuiste la egoísta, incluso de niña. Las tácticas de mi hermana eran más directas: estás siendo ridícula, Cassie. Así que hicimos algunas bromas sobre el dinero. Supéralo y madura. Ni una sola vez alguno de ellos dijo, lo siento, o te extraño, o ¿qué podemos hacer para enmendar esto? Su preocupación parecía enfocada enteramente en la pérdida de lo que podía darles, no en la pérdida de mí como persona que amaban. Por esta época, conocí a Grace Chen en uno de los eventos comunitarios del colectivo de arte. Era una fotógrafa que se había mudado recientemente a Seattle desde Chicago, y conectamos por frustraciones creativas compartidas y café de medianoche. Cuando compartí cautelosamente algo de lo que estaba pasando con mi familia, esperando las típicas frases sobre la sangre siendo más espesa que el agua, su respuesta me sorprendió. Mis padres intentaron controlarme con dinero durante años, dijo con naturalidad. Pagaron mi universidad con la condición de que estudiara negocios en lugar de fotografía. Cuando finalmente cambié mi especialidad en el tercer año, me cortaron completamente. Sin advertencia, sin discusión, solo abandono financiero. ¿Qué hiciste?, pregunté, asombrada por su tranquila narración de algo tan doloroso. Conseguí 3 trabajos, saqué préstamos y terminé mi carrera. Fue lo más difícil que he hecho, pero también lo más importante. Me enseñó que su dinero nunca fue apoyo, fue control. Grace se convirtió en una parte crucial de mi sistema de apoyo, alguien que entendía de primera mano la complicada intersección de familia y finanzas. A diferencia de amigos bien intencionados que insistían, pero son tu familia, como si eso excusara todo comportamiento, Grace reconocía la diferencia entre lazos familiares saludables y manipulación emocional. La pregunta no es si debes perdonarlos, me dijo durante una de nuestras largas conversaciones. La pregunta es, ¿cómo sería ese perdón? ¿Significa volver a cómo eran las cosas o crear algo nuevo con límites claros? Su perspectiva me ayudó a ver mi situación con mayor claridad. No tenía que elegir entre cortar a mi familia para siempre o volver a ser su red de seguridad financiera. Había potencial para un camino intermedio, pero requeriría que reconocieran el problema y estuvieran dispuestos a cambiar. A medida que pasaban las semanas,
Me encontraba creciendo más fuerte y más centrada. La culpa que inicialmente me había consumido comenzó a retroceder, reemplazada por una tranquila confianza en mi decisión. Comencé a dormir mejor, despertando sin el peso inmediato de la obligación familiar presionando mi pecho. Redescubrí pasiones antiguas que había abandonado, tomé una clase de cerámica, fui de excursión con nuevos amigos e incluso comencé a salir de nuevo. Mi vida se estaba volviendo mía de una manera que nunca había sido antes, moldeada por mis elecciones en lugar de por las expectativas y demandas de los demás. Había soledad a veces, particularmente durante las fiestas o cuando veía familias riendo juntas en restaurantes o parques. Pero era una soledad limpia, sin complicaciones por manipulación o aceptación condicional. Para el tercer mes de mi autoimpuesto exilio familiar, el aluvión constante de llamadas y textos se había reducido a un goteo. Tal vez finalmente habían aceptado que hablaba en serio. O tal vez simplemente habían encontrado otras fuentes de apoyo financiero. Cualquiera que fuera la razón, estaba agradecida por el respiro, por la oportunidad de seguir sanando sin la constante reapertura de la herida. Y luego, en una mañana ordinaria de martes, mientras estaba sentada en mi escritorio trabajando en un diseño de marca para un nuevo cliente, mi teléfono sonó con un número que no reconocí. No sabía que esa llamada me obligaría a enfrentar mi situación familiar de una manera que nunca podría haber anticipado. ¿Es esta Cassandra Williams? La voz al otro lado de la línea era profesional con una nota de gravedad que inmediatamente me puso en alerta. Sí, soy yo, respondí con cautela, guardando mi trabajo de diseño y prestando toda mi atención a la llamada. Soy Thomas Brennan, gerente senior de crédito en First Security Bank. Necesito hablar con usted sobre alguna actividad inusual en sus cuentas. ¿Tiene unos minutos para discutir este asunto en privado? Mi estómago se desplomó. ¿Había sido hackeada? Con todo el estrés en mi vida, el fraude financiero era lo último que necesitaba. Sí, por supuesto, dije, moviéndome de mi escritorio al sofá de la sala para estar más cómoda durante lo que sospechaba sería una conversación estresante. ¿Qué tipo de actividad inusual estamos hablando? Hubo una breve pausa antes de que el señor Brennan continuara. Señorita Williams, nuestro sistema de detección de fraudes marcó un intento de abrir una nueva cuenta de crédito a su nombre. La solicitud fue presentada el jueves pasado con su número de seguro social, fecha de nacimiento y otra información personal, pero ciertas discrepancias activaron nuestros protocolos de seguridad. No he solicitado ninguna cuenta de crédito nueva, confirmé, mi ansiedad aumentando. ¿Alguien estaba intentando robar mi identidad? Eso parece ser el caso, respondió. Sin embargo, esta situación es algo delicada. Nuestra investigación indica que la solicitud fue presentada por alguien que usted conoce. El solicitante principal fue listado como Jack Williams, con usted como usuario coautorizado, pero la firma que se suponía era suya no pasó nuestro proceso de verificación. La habitación pareció inclinarse hacia un lado mientras las implicaciones de sus palabras se asentaban. Jack Williams. Ese es mi padre. Sí, confirmó el señor Brennan, su tono suavizándose ligeramente. Lamento ser el portador de estas noticias, señorita Williams, pero parece que su padre intentó abrir una línea de crédito conjunta con un límite de 25,000 pesos usando su información personal sin su autorización. Cuando llamamos al número de contacto en la solicitud para verificar algunos detalles, el individuo que se identificó como Jack Williams se agitó e insistió en que la solicitud era legítima. Presioné mis dedos contra mis párpados cerrados, intentando procesar esta información. Mi propio padre había intentado cometer robo de identidad contra mí. La traición cortó más profundo de lo que podía haber imaginado. La solicitud incluía copias de lo que parecía ser su licencia de conducir y tarjeta de seguro social. Continuó el señor Brennan, ¿puedo preguntar si ha proporcionado estos documentos a su padre recientemente o si él tendría acceso a ellos? Pensé en la última vez que visité la casa de mis padres meses antes de la cena de aniversario. Había necesitado completar algunos documentos de seguro y había llevado mi carpeta de documentos conmigo, dejándola brevemente desatendida en el estudio mientras ayudaba a mi madre con algo en la cocina. ¿Había aprovechado mi padre esa oportunidad para hacer copias? El pensamiento me enfermó físicamente. No, dije con firmeza. No proporcioné esos documentos ni lo autoricé a usar mi información de ninguna manera. La voz del señor Brennan adoptó un tono más formal.
Señorita Williams, debo informarle que lo que intentó su padre constituye robo de identidad, que es un delito penal. Como víctima potencial, tiene varias opciones. Ya hemos marcado esto como fraudulento en nuestro sistema y denegamos la solicitud, pero podría desear presentar una denuncia policial, particularmente para protegerse de futuros intentos. ¿Lo ha hecho antes? Pregunté, de repente preguntándome si este fue el primer intento o simplemente la primera vez que lo habían atrapado. Hubo una pausa reveladora. No puedo discutir detalles específicos de otras solicitudes debido a regulaciones de privacidad, dijo el señor Brennan con cuidado. Sin embargo, puedo decirle que nuestro sistema muestra consultas de crédito previas a su nombre de varias instituciones financieras diferentes en los últimos 2 meses. Las implicaciones eran claras. Esto no fue un acto desesperado de una sola vez, sino un patrón de comportamiento. Mi padre había estado intentando sistemáticamente usar mi identidad para acceder al crédito, probablemente desde que corté el contacto después de la cena de aniversario. ¿Qué necesito hacer para protegerme?, pregunté, alcanzando un cuaderno para anotar instrucciones. El señor Brennan fue minucioso y compasivo mientras delineaba los pasos. Coloque una alerta de fraude en mis informes de crédito. Considere un congelamiento de crédito. Monitoree mis cuentas de cerca. Cambie las contraseñas y considere presentar una denuncia policial. Incluso ofreció conectarme con el equipo de respuesta al robo de identidad del banco para un apoyo adicional. Cuando nos acercábamos al final de la conversación, dudó antes de añadir, señorita Williams, espero no le moleste que diga esto, pero vemos estas situaciones más a menudo de lo que la gente cree. Cuando involucran a miembros de la familia, pueden ser particularmente complicadas emocionalmente. No dude en contactarnos si necesita alguna asistencia para navegar este proceso. Después de agradecerle y terminar la llamada, me senté inmóvil en mi sofá, el cuaderno de pasos de seguridad apretado en mi mano. El sol de la tarde entraba por mis ventanas, bañando todo en una luz dorada que se sentía en desacuerdo con la oscuridad de lo que acababa de aprender. Mi propio padre no solo había intentado aprovecharse de mi generosidad. Había cruzado la línea hacia un comportamiento criminal. Siempre me había visto de esta manera, como un recurso para explotar. ¿Alguna vez hubo amor genuino allí, o siempre fue condicional? Pensé en las posibles consecuencias de presentar una denuncia policial. Mi padre podría enfrentar cargos criminales, podría destrozar lo que quedaba de mi familia. Sin embargo, no presentar una denuncia me dejaba vulnerable a futuros intentos y enviaba el mensaje de que su comportamiento era de alguna manera aceptable. La parte más difícil fue reconocer que esto no fue un lapso momentáneo de juicio por parte de mi padre. Las múltiples consultas de crédito a las que aludió el señor Brennan sugerían un esfuerzo calculado y continuo. Esta realización transformó mi dolor en algo más agudo, más definido. Esto ya no era solo sobre el dinero. Era sobre una violación fundamental de la confianza por parte de alguien que debería haberme protegido. Tomé mi teléfono nuevamente, no para llamar a la policía, sino para llamar a la doctora Matthews. Necesitaba orientación antes de tomar una decisión tan significativa. Mientras el teléfono sonaba, miré la colección de fotos familiares que aún tenía exhibidas en mi estantería. Fiestas, graduaciones, vacaciones, momentos que había atesorado como evidencia de lazos familiares que ahora parecían tan fraudulentos como la solicitud de crédito de mi padre. Cualquiera que fuera la decisión que tomara a continuación cambiaría irrevocablemente esas relaciones. No habría vuelta atrás para pretender que todo era normal, no barrer esto bajo la alfombra con una disculpa incómoda en la cena de acción de gracias. El pensamiento era tanto aterrador como extrañamente liberador. Mi terapeuta contestó al tercer timbre. Doctora Matthews hablando. Soy Cassandra, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Algo ha pasado con mi padre, y necesito hablar sobre mis opciones. Mientras comenzaba a explicar la situación, me di cuenta de que estaba entrando en otra fase de este doloroso viaje con mi familia. Pero por primera vez, lo estaba abordando con ojos claros, libre de la niebla de culpa y obligación que había nublado mi juicio durante tanto tiempo. Después de largas discusiones con la doctora Matthews y una cuidadosa consideración de todas mis opciones, tomé una decisión que honraba tanto mi necesidad de autoprotección como mis sentimientos complicados sobre mi familia. No presentaría cargos criminales contra mi padre,
pero tomaría todas las demás medidas posibles para protegerme y establecer límites inquebrantables. Comencé por poner un congelamiento completo en mi crédito en las tres principales agencias, haciendo imposible que nadie, incluido mi padre, abriera nuevas cuentas a mi nombre. Cambié todas mis contraseñas, configuré alertas de fraude e incluso hice que mi correo se entregara en un apartado postal privado en lugar de mi apartamento. Luego vino la parte más difícil, confrontar a mi familia con lo que sabía. En lugar de llamar o reunirme en persona, lo que les habría dado la oportunidad de manipular la narrativa con lágrimas o acusaciones, escribí un correo electrónico detallado y lo envié a mis padres, mi hermana, y mi tía y tío, exponiendo exactamente lo que había sucedido. Recientemente descubrí que papá intentó cometer robo de identidad al abrir cuentas de crédito a mi nombre sin mi conocimiento o consentimiento, escribí. Esto no es solo una profunda traición a la confianza, sino también un acto criminal. Aunque he elegido no presentar cargos por consideración a nuestra familia, quiero que todos entiendan que esto cruza una línea que no se puede deshacer. Estoy implementando medidas completas de protección financiera y no tendré más contacto con nadie que minimice, excuse o habilite este comportamiento. Las respuestas llegaron rápidamente y siguieron patrones predecibles. Mi padre no envió ninguna respuesta en absoluto. Mi hermana respondió con ira defensiva, acusándome de exagerar e intentar destruir a la familia por un simple malentendido. Mi tía expresó conmoción y simpatía pero instó a la reconciliación por el bien de la armonía familiar. La respuesta de mi madre, sin embargo, fue inesperada. 3 días después de mi correo electrónico, llamó. Casi no contesté, pero algo me dijo que tomara la llamada. Cassandra. Su voz sonaba más pequeña de lo que recordaba, sin su tono autoritario habitual. ¿Podemos encontrarnos solo tú y yo, por favor? Contra mi mejor juicio y el consejo cauteloso de la doctora Matthews, acepté encontrarme con ella en una cafetería cerca de mi apartamento, un lugar público donde pudiera irme fácilmente si las cosas salían mal. Llegué temprano, eligiendo una mesa con una salida clara, y pedí un latte que estaba demasiado nerviosa para tomar. Cuando mi madre entró, me impactó lo mucho que había envejecido en solo 3 meses. Su apariencia típicamente impecable parecía ligeramente desaliñada, su postura menos confiada. Me vio y se acercó, dudando antes de sentarse frente a mí. Gracias por reunirte conmigo, comenzó, doblando y desdoblando una servilleta nerviosamente. Sé que tienes todas las razones para negarte. Esperé en silencio, decidida a no facilitar esto para ella. Lo que hizo tu padre estuvo mal, dijo, finalmente encontrando mis ojos directamente. Quiero que sepas que no tenía idea de que estaba haciendo esto. Nunca lo habría permitido. Pero tú permitiste tratarme como una cuenta bancaria durante años. Respondí con calma. Participaste en ello, lo alentaste, te reíste de ello en la cena de aniversario. Ella retrocedió ante el recordatorio pero no lo negó. Sí, admitió suavemente. Lo hice. Todos lo hicimos. Y lo siento, Cassandra, realmente lo siento. La disculpa que había esperado durante años casi no se registró al principio. Me había acostumbrado tanto a excusas y desvíos que la sinceridad me tomó desprevenida. Tu padre tiene un problema, continuó. Ha estado apostando durante años, algo que intenté ignorar porque era más fácil que enfrentarlo. El estilo de vida agradable, las renovaciones, las vacaciones, todo eso ha sido construido sobre arena. Estamos profundamente endeudados, lo hemos estado durante años, y solo ha empeorado desde que dejaste de ayudar. Ayudar, repetí. ¿Es así como llamas a tratar a tu hija como un cajero automático? Ella se estremeció. Tienes razón para estar enojada. Aprovechamos tu generosidad y amor. Cuando ganaste ese dinero, lo vimos como una solución a nuestros problemas en lugar de lo que realmente era, tu oportunidad para la seguridad financiera. Mientras mi madre seguía hablando, emergió una imagen más completa. Las apuestas de mi padre se habían salido de control. Habían rehipotecado la casa 2 veces. Las tarjetas de crédito estaban al límite. La imagen exitosa que habían mantenido, la que siempre había sentido presión por alcanzar, era completamente una fachada. ¿Por qué me dices esto ahora?, pregunté. ¿Esperas que lo saque del apuro otra vez? Ella negó con la cabeza con firmeza.
No, te lo digo porque mereces la verdad y porque quiero disculparme por cómo te hemos tratado, no solo recientemente, sino durante años. Medimos tu valor con las métricas equivocadas, Cassandra. No logramos ver y apreciar a la mujer increíble en la que te has convertido. Las lágrimas se formaron en sus ojos, pero a diferencia de la emoción performativa que había visto tan a menudo en el pasado, estas parecían genuinas. No espero perdón. Solo quiero que sepas que estoy buscando ayuda. Me he unido a un grupo de apoyo para familias afectadas por la adicción al juego, y estoy aprendiendo mucho sobre la codependencia y el permitir. Estoy tratando de convencer a tu padre para que busque ayuda también, pero aún no está listo. ¿Y Stephanie? Pregunté, ¿ella sabe de todo esto? Intenté hablar con ella. Mi madre suspiró, no quiere escuchar. Ha construido su vida alrededor de las mismas ilusiones que creamos. Reconocer la verdad significaría enfrentar algunas realidades incómodas sobre ella misma y sus elecciones. Hablamos durante casi 2 horas esa tarde, no solo sobre los eventos recientes, sino sobre patrones que se habían establecido a lo largo de mi infancia, las comparaciones constantes, la aprobación condicional, el énfasis en la apariencia sobre la sustancia. Por primera vez, mi madre escuchó más de lo que habló. Y cuando hablaba, era sin las justificaciones defensivas que había esperado. Antes de que nos separáramos, dejé clara mi posición. Estoy dispuesta a tener una relación contigo, mamá, pero será diferente a antes. No proporcionaré apoyo financiero de ningún tipo. Ese límite es innegociable, y necesito tiempo y espacio para ver si los cambios que describe son reales y duraderos. Ella asintió, aceptando estos términos sin discusión. Entiendo. ¿Y tu padre? No puedo tener ningún contacto con él ahora mismo, dije con firmeza. Lo que hizo no fue solo doloroso, fue criminal. Violó mi confianza de una manera fundamental. Tal vez algún día, si busca ayuda y hace las paces, eso podría cambiar, pero no ahora. Los meses que siguieron fueron un proceso gradual de reconstrucción sobre nuevos cimientos. Mantuve mis límites firmemente, pero permití a mi madre un contacto limitado a través de llamadas telefónicas semanales. La ayudé a encontrar recursos para asesoramiento financiero y grupos de apoyo, pero dejé claro que no contribuiría a su recuperación financiera. Ese era un viaje que necesitaban hacer por su cuenta. Mi hermana eventualmente se acercó después de la intervención de nuestra madre, aunque su versión de una disculpa dejaba mucho que desear. Todavía pienso que reaccionaste exageradamente, dijo. Pero tal vez fuimos un poco irreflexivos con lo del dinero. Fue un comienzo, aunque pequeño. Un año después de la cena de aniversario que lo cambió todo, me encontraba en un lugar diferente, tanto literal como figurativamente. Me había mudado a un nuevo apartamento en un vecindario diferente, expandí mi negocio de diseño para incluir proyectos creativos más gratificantes y construí un círculo de amigos que me valoraban por quien era, no por lo que podía proporcionar. Mi relación con mi familia seguía siendo complicada. Mi padre eventualmente ingresó a tratamiento por su adicción al juego, y aunque mantuve mi distancia, no me interpuse en su recuperación. Mi madre y yo establecimos una relación más honesta, aunque la cercanía que una vez compartimos seguía siendo esquiva. Stephanie y yo nos establecimos en una dinámica cordial pero distante, conectando principalmente a través de textos ocasionales y deseos obligatorios de días festivos. El cambio más profundo, sin embargo, fue dentro de mí misma. Había aprendido a valorar mi propio valor independientemente de la validación de los demás. Había descubierto que establecer límites no era un acto de crueldad, sino un acto de autorrespeto. Había encontrado que la familia podía definirse por elección y calidad de conexión en lugar de simplemente por sangre. En el aniversario de esa fatídica cena, me llevé a un buen restaurante, me senté en una mesa para una y pedí exactamente lo que quería. Mientras levantaba una copa de champán en un brindis solitario, reflexioné sobre el viaje doloroso pero necesario del último año y la sabiduría que me había traído. El verdadero amor, había aprendido, nunca viene con una etiqueta de precio. No se puede comprar ni vender. Existe en el respeto que mostramos por la autonomía del otro, en el apoyo que ofrecemos sin expectativa de retorno, y en la alegría que tomamos en la auténtica expresión del ser de los demás. El dinero puede comprar influencia, cumplimiento o la apariencia de afecto, pero no puede comprar amor o respeto genuino.
También había descubierto que a veces el amor más saludable que podemos ofrecer, tanto a nosotros mismos como a los demás, es el coraje de decir no a patrones dañinos. Establecer límites no se trata de castigo, sino de crear espacio para que relaciones más saludables puedan crecer potencialmente. Y quizás lo más importante, había aprendido que mi valor era inherente, no ganado a través de logros, provisión financiera o conformidad con las expectativas de los demás. Era suficiente tal como era. Mientras terminaba mi comida y me preparaba para ir a casa, pensé en cómo terminaría este capítulo de mi historia. No con amargura por lo que se había perdido, sino con gratitud por lo que se había ganado, autoconocimiento, conexiones auténticas y la libertad de escribir los próximos capítulos en mis propios términos. Si alguna vez has luchado con las expectativas familiares o te has sentido valorado solo por lo que podías proporcionar en lugar de quien eres, espero que mi historia te ayude a reconocer que mereces más. Establecer límites no es egoísta. Es necesario para relaciones saludables. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites difíciles con seres queridos? Comparte tu experiencia en los comentarios a continuación. Y si esta historia resonó contigo, por favor presiona el botón de me gusta. Suscríbete para escuchar más historias de crecimiento personal a través de circunstancias desafiantes. Y comparte con alguien que pueda necesitar escuchar que su valor no está determinado por lo que da, sino por quién es. Gracias por escuchar mi viaje. Y recuerda, a veces el mayor acto de amor es aprender a amarte a ti mismo primero.